pasa cuando un niño no encaja en lo que debería hacer? ¿Qué costo emocional tiene para las niñas aprender a agradar y para los niños aprender a dominar? Hoy el cuento es Oliver Button es una nena. Y a partir de este, hablamos de cómo el género empieza a disciplinar la identidad desde la infancia. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Quédense con nosotros. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien. Aquí contenta de estar en nuestra transmisión número 4. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no es cierto? Ya es la número 4, Adriana, y estamos muy contentas porque fíjate que ha habido respuesta, ya tenemos más de 100 seguidoras, seguidores en estas 3 semanas, cuarta semana, ya casi un mes, en nuestra página de Facebook, pero también hemos tenido buena respuesta a través de Spotify, de YouTube, quienes nos empiezan a seguir y están escuchándonos. Y bueno, hemos tenido comentarios de todo. Sí, así es. Y les agradecemos a toda nuestra audiencia porque verdaderamente pensamos en ustedes. ¿Qué tema puede ser de su interés justo en la crianza? Así que hoy el cuento de Oliver Button está especialmente dedicado a todos ustedes. Oye, Adriana, y cuéntanos un poquito de cuál es el contexto de este cuento, quién es el autor y qué es lo que está él buscando transmitir en el cuento. Bueno, mira, Tommy de Paola es el nombre de un hombre, ¿no? Es uno de los autores e ilustradores más importantes del siglo XX. Él era estadounidense, ya falleció, pero de ascendencia italiana. Entonces, fue un hombre que desde muy pequeño se dedicó a ilustrar, le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho leer, y entonces estas fueron sus grandes pasiones que luego pues lo llevaron a ser un escritor que, pues vaya la redundancia, escribió más de 250 libros infantiles. Pero sobre todo, mira, su trabajo se caracterizó por abordar temas sensibles, como los que tú y yo tocamos acá, como habló de la identidad, las diferencias entre las niñas y los niños, la aceptación, la familia, con una narrativa pues muy accesible para los niños, claro, pero con mucha profundidad para llegarle a los adultos, ¿no? En Oliver Button es una nena, por ejemplo, de Paola se inspira especialmente en su propia infancia, en la que también enfrentó críticas, ¿sabes? Por sus intereses artísticos, considerados como poco masculinos, ¿no? Entonces, este libro les va a encantar porque esta experiencia personal le permitió construir una historia auténtica y empática sobre la presión de los estereotipos de género. Así que... wow, ya lo quiero escuchar, Adriana, así que vamos con él. Y bueno, pero vas a hacer un resumen porque el cuento es un poquito largo y vamos a ir compartiéndolo. Sí, efectivamente, el libro tiene aproximadamente unas 47 páginas. Acá lo he resumido un poco más. Yo les invito a que si quieren después leerlo, lo pueden descargar, se encuentra en muchas plataformas, o pues si lo pueden adquirir físicamente, estaría genial. Pues bueno, ven ustedes cómo desde la portada, ahí está Oliver y nos dice muchas cosas ya con la simple portada, pero vamos adelante. A Oliver Button le llamaban nena. A él no le divertía hacer aquellas cosas que se suponía debían hacer los niños. En cambio, le gustaba coger flores en el campo y saltar la reata. Le gustaba leer libros y pintar cuadros. Y sobre todo, a Oliver le encantaba disfrazarse. Subía al desván y se preparaba toda clase de disfraces.
Entonces se ponía a cantar y a bailar y actuaba como si fuera una verdadera estrella de cine. Su padre le decía: Oliver, no seas tan nena, sal fuera a jugar al fútbol, al béisbol, al baloncesto, a cualquier juego de pelota. Pero Oliver Button no quería jugar a cualquier juego de pelota. No le gustaba porque no era bastante bueno jugando en eso. Siempre se le caía la pelota, o no la cogía, o no corría lo suficiente. Siempre era el último en ser el elegido cuando se trataba de formar equipos. Su madre le decía: Oliver, tienes que jugar a algo, necesitas hacer ejercicio. Y Oliver le contestaba: ya hago ejercicio, mamá, paseo en el parque, salto, y me encanta bailar. Mira, y entonces él se ponía a bailar. Entonces, sus padres decidieron enviar a Oliver Button a una escuela de danza de la señorita Lea. Sobre todo para hacer ejercicio, le decía su padre. Pero los chicos, sobre todo los mayores ya en el cole, se metían con Oliver Button en el recreo y le decían: ¿de dónde has sacado esos zapatos tan brillantes, nena? ¿No? Así que todo el tiempo lo molestaban. Y le quitaron a Oliver Button sus zapatos de baile y jugaron a pasárselos unos a otros hasta que una niña consiguió cogerlos. Dejad en paz los zapatos de baile de Oliver Button. Toma, Oliver, dijo la niña. Los niños decían para molestarlo: ¿necesitas que te defiendan las nenas? Y entonces un día escribieron en la pared del colegio: Oliver Button es una nena. Casi todos los días los niños se metían con Oliver Button, pero Oliver Button seguía yendo cada semana a la escuela de danza de la señorita Lea. Un día se convocó el concurso Salta a la Fama y la señorita Lea le dijo: Oliver, dentro de un mes se celebrará en el teatro el concurso de Salta a la Fama. Yo quiero que te presentes. He preguntado a tus padres, pero ellos dicen que eso es una decisión y un asunto tuyo. Oliver Button estaba muy excitado. La señorita Lea le preparó un número de baile. Mamá le hizo un traje y Oliver practicó y practicó. Cuando llegó el viernes antes del gran día, dijo el maestro: el domingo por la tarde se celebrará en el teatro el concurso de Salta a la Fama. Más adelante, y uno de nuestros compañeros va a participar. Espero que todos estéis ahí para animar a Oliver Button. Elena, chillaron los chicos. Había un mago, un acordeonista, una niña que hacía malabares con un bastón y una señora que cantaba cosas sobre besarse la luna y junio, pero Oliver Button salió a escena. Dam din, dam din. Oliver saludó al público y el público aplaudió y aplaudió su participación. Cuando terminaron las actuaciones, todos los participantes subieron al escenario. El presentador comenzó a anunciar los premios. Y ahora, señoras y señores, el ganador del primer premio es la niña que nos deleitó con los malabarismos de su bastón.
¡bravo! Y el público empezó a aplaudir y a silbar. Oliver Button se tragó las lágrimas. Mamá, papá y la señora Lea, no les quedó más que consolar a Oliver. Su padre le dijo: no te preocupes, vamos a llevar a nuestro gran bailarín a comer una gran torta. Hijo, estoy muy orgulloso de ti, le dijo su mamá. Nosotros también, exclamaron la señorita Lea. El lunes por la mañana, Oliver Button no quería ir al colegio y su mamá le dijo: vamos, Oliver, no seas tonto, ven a tomar el desayuno, que vas a llegar tarde. Oliver llegó al último, cuando ya había sonado la campana del colegio. Entonces, miró sorprendido en la pared del colegio. ¡Oliver Button es un fenómeno! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué te ha parecido, Gaby? Ay, Adriana, pues me deja así como muy conmovida. De verdad dices, qué hermoso cuento, con cuánta sensibilidad, pero también me lleva a pensar cuántas veces no hemos visto esta historia, Adriana, en nuestras propias familias, eh, pues con los alumnos, cuando hemos tenido la oportunidad de dar clases, ¿no? Y decimos, ¿cuántas veces no vemos repetir esa historia? ¿Qué sería de estos niños, de esos grandes bailarines, si no hubiera habido un padre o una madre que dijera, está bien, ¿no? O sea, hay bailarines de clásico que son extraordinarios, extraordinarios, ¿no? Chefs, por ejemplo, que también, o sea, son extraordinarios. Eh, bueno, estilistas, actores, actrices, ¿no? El propio autor del cuento, ¿no? Que, Escritores. mira, bueno, ilustradores. Digamos un Shakespeare, ¿no? De un Shakespeare sale un Romeo y Julieta, de un Cervantes sale un Don Quijote, ¿no? Que seguramente no patearon un balón, que seguramente no tomaron un bat, o que nunca en su vida hicieron taekwondo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces... Y mira, y esto empieza desde muy pequeños, esto de hacer burla hacia alguien que tiene otros gustos, ¿no? O que no encaja en esas masculinidades. Yo lo pude ver en la ludoteca. Muchos años coordiné una ludoteca infantil para niños de 4 a 7 años de edad y ya veías este tipo de actitudes, ¿no? Estas conductas, estas etiquetas que los niños aprenden a poner. Fíjate, Adriana, que esto que dices es bien importante, porque tendríamos que ver que ciertamente las instituciones han hecho muchos esfuerzos para combatir el bullying, ¿no? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿por qué los niños hacen burla de un niño que pueden llamar diferente? ¿Qué es lo diferente y qué es lo normalizado? Lo normalizado es los estereotipos de género de los que ya hablamos. Lo normalizado son estas etiquetas que también pues conforman estereotipos, pero por otro lado lo normalizado ya no es solamente la actitud que tiene que tener un niño frente a su propia identidad, ¿no? Sí. Estamos hablando de la construcción de la identidad. El niño le gustaba saltar la cuerda, bailar, o sea, decía, pues ejercicio sí hago. No tengo que patear un balón para hacer ejercicio, o sea, mi cuerpo se está moviendo, ¿no? Pero a mí me gusta más bailar que patear un balón, ¿sí? Y lo mismo le puede suceder a niñas, o sea, hay niñas que les encanta patear un balón, que les encanta el básquetbol. Yo te voy a decir una cosa, yo no jugué básquetbol en la vida, una por chiquita, chaparrita,
El otro porque me daba mucho miedo el balón, o sea, uso lentes desde los 4 años de edad. Y que me dieran un balonazo en la cara y me rompieran los lentes, era un miedo terrible. Una, que se me iban a enterrar en la cara, o sea, sí me pasó que Claro. me dieron balonazos y se me enterraban los lentes. Y la otra, que se me fueran a romper. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo todos esos juegos de contacto y más rudos, porque decía, no, me van a romper los lentes, me van a regañar, me voy a lastimar, y de plano esto no es para mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Pero mi identidad se fue configurando a algo que sí me gustaba y que sí podía hacer, como leer, como el teatro, como el coro, ¿no? Y eso estaba pues aceptado para las niñas. Eso era bueno para las niñas. Pero, por ejemplo, la oratoria no. La oratoria era más para los hombres, ¿no? Las niñas tenían que ser más calladitas. Y te estoy hablando pues ya de medio siglo atrás. Pero hoy en día, ¿cómo los niños siguen enfrentando este tipo de actitudes por las estructuras sociales que viven en casa y que replican en el entorno escolar? Y yo creo que pues esto justo, ¿no? La crianza juega un papel fundamental en este proceso, ¿no? Las familias muchas veces sin intenciones conscientes pues reproducen estos estereotipos al guiar en comportamientos como muy específicos a sus hijos. No, tú debías de jugar esto, tú debieras de ser esto, ¿no? Sin embargo, pues justo el cuento muestra también una matriz importante. Los padres de Oliver, aunque preocupados, no lo rechazaron, ¿no? Al contrario, apoyaron a Oliver. Y eso también es importantísimo porque aquí vemos cómo el niño puede ir ejerciendo pues el libre desarrollo de la personalidad porque está en un entorno seguro. Una familia que apoya las aficiones, los gustos, el desarrollo de la identidad propia del niño, es un entorno seguro para el niño. Y entonces él lo puede hacer. ¿Por qué él se traga sus lágrimas en el teatro cuando no gana? Bueno, porque tenía una expectativa de ganar, porque él se preparó para ganar. Pero no por el hecho de que él lo hubiera hecho mal o mucho menos. Pero ¿quién gana? Gana una niña que también responde al mandato social, que es que las niñas deben agradar, ¿no? Y es una niña bastonera que hace malabares con su bastón y que se viste muy lindo pues, con su tutú, ¿no? Y agrada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que el mandato social dice que las niñas deben complacer y los niños tienen que verse poderosos, ¿no? Eh, y lo vemos en muchos otros cuentos. El príncipe valeroso, el guerrero con la armadura, el caballo, y la princesa esperando a que llegue el príncipe, ¿no? Por eso vemos cómo ya la narrativa va cambiando incluso en los cuentos, en las películas de Disney, que son lo que más llega. Lo poco de literatura que llega tergiversada es a través de Disney, que les llega a los niños, y dices que no, cuando no se acercan los padres a los libros, vemos cómo ya han ido cambiando un poco la narrativa, la propia película esta de Barbie, ¿no? Que ya te habla de otra condición de crear la propia identidad. No, claro, de hecho te digo que yo lo pude ver en la ludoteca, que estaba seccionada por espacios diferentes y había niños que le participaban de otro tipo de juegos diferentes o igual que con las niñas, ¿no? Sin hacer esta diferencia. Me parece que pues esto introduce hacia una crianza pues más abierta, que permite a los niños, a las niñas explorar su identidad sin ser reprimidos por esas normas tan rígidas, ¿no? Pero aquí hay algo más. Después, como lo pudimos ver en el cuento, la escuela, ¿no? Creo que la escuela también aparece como un espacio de estereotipos, donde además hay mucha crudeza, ¿no? Vemos como los compañeros de Oliver lo quieren ridiculizar, lo excluyen, lo etiquetan, y esto pues es el reflejo pues de la casa, de una sociedad que todavía
considera que hay cosas que solamente hacen los niños y que solamente hacen las niñas. Y a eso le tenemos que llamar por su nombre, Adriana. Muchas personas le tienen miedo a la palabra feminismo y desde luego que mujeres le tienen miedo todavía a la palabra feminismo, pero también hay cierto veto, pues, que queda ahí como escondido, soterrado en el subconsciente, que se llama machismo. Y este es el patriarcado que queremos romper. Este es el techo de cristal que queremos romper. Por eso es que hablamos de estos temas aquí. Ese es lo que nos proponemos. Que se visibilice ese machismo. Esta actitud de los niños que pintan en el pizarrón agrediendo a su compañero, porque lo que pretenden es ridiculizarlo. Cuando le arrebatan sus zapatillas de baile, ¿no? Y le dicen, esto es de nenas, y eres una nena, y pintan en la pared, Oliver es una nena, ¿sí? Lo están agrediendo. Y esto es machismo, porque una cosa es no estar de acuerdo. El papá no estaba de acuerdo, le decía, vete al fútbol, vete a tal, pero no ejerció su poder, su autoridad de padre, para obligar a su hijo a que fuera al fútbol. Porque entonces tenemos un papá no machista. Sí está estructurado en una estructura tradicional en donde los niños deben de jugar esto y esto y esto. Pero ¿dónde rompe el machismo el papá? Donde le permite al hijo explorar lo que él quiere y practicar donde él se siente bien. Y la mamá, igual, la mamá trata de motivarlo hacia la estructura formal, ¿no? A la tradicional, perdón. Y le dice, bueno, mira, haz ejercicio, tal. Y todavía tratan de convencerse a sí mismos y dicen, va al baile para hacer ejercicio, ¿no? O sea, sí, como callar un poquito ese machismo que todavía está introyectado y que les dice, no debería de hacer tu hijo. Y tratan de justificarlo diciendo, es para que haga ejercicio, ¿no? Y por otro lado, yo nada más, eso está bien interesante, porque eso es como pensamos las mamás y los papás, pero quisiera un poco regresar al término de nena, ¿no? Fíjate, no solamente lo utilizan los niños o los hombres, ¿no? También las niñas, las mujeres utilizamos eso. De hecho, se lo decimos, llegamos a decir a un hombre, es que actúa como nena, responde como nena, ¿no? Esta palabra, que es una linda palabra para referirse a una niña, es una nena, no, aquí se usa de manera despectiva, completamente etiquetando de eres frágil, eres débil, no puedes, ¿no? Y entonces, ¿cómo de verdad romper y no utilizar esta palabra para etiquetar a alguien, para ridiculizarlo, ofender, ¿no? minimizar de manera peyorativa. Pues de esto seguiremos hablando después de una pausa, Adriana. Creo que ya estamos calentando, ya nos indignamos y de eso se trata, incomodar, indignar para romper el patriarcado. Regresamos con ustedes. Pues Adriana, nos quedamos con varias ideas y de verdad que observamos la historia de Oliver y no estamos viendo solo un caso de bullying o de exclusión, también estamos viendo un entorno que empieza a moldear emociones en un niño, ¿no? Fíjate que desde el desarrollo mental infantil sabemos que la identidad no se construye en soledad, sino en una relación, es decir, las niñas y los niños aprenden quiénes son a partir del entorno que lo valida. Hemos hablado mucho de este término, validar las emociones, ¿no?
Ujú. Y aquí estamos viendo cómo invalidan la propia personalidad de Oliver en la escuela. Pero ¿quién es quien la valida? La valida su papá, la valida la maestra. Dice, yo creo en ti, yo quiero que vayas y te presentes porque tienes el talento para hacerlo. Entonces, está validando su talento, su capacidad, su gusto por la música y por el baile. Entonces, a partir de esas validaciones es que un niño va y una niña va a moldear su propia personalidad, su propia identidad, sobre todo su identidad. ¿Sí? Y si tú le, di, le preguntas ahorita, yo te pregunto, ¿quién eres, Adrián? ¿No? ¿Qué respondes? Pues yo te respondería, soy una mujer con muchas capacidades diferentes, plena, que hago muchas cosas de las que me gustan, que tengo un nombre, que he construido una propia identidad. Exacto. Has construido una propia identidad. Yo te diría, yo soy una mujer que soy defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahora me he construido como mujer, ¿no? Y ejerzo como defensora de derechos de niños mis capacidades, ¿no? Entonces, en el caso de Oliver, lo que el entorno rechaza no solo es su gusto por el baile, sino todo aquello que asocia a lo femenino, ¿te das cuenta? Sí, No cabe lo femenino en un niño. Y tenemos que tener claridad que en nuestro entorno siempre vamos a encontrar femenino y masculino, que somos duales, que nuestra personalidad, nuestra identidad también es dual, porque estamos recibiendo todo lo femenino de las mujeres con las que eh, socializamos, nos entendemos, aprendemos, y todo lo masculino de los hombres, de todo lo masculino que está construido el mundo, ¿no? claro. Entonces, eh, aquí, de facto, la estructura social rechaza en Oliver lo femenino, y es lo que estamos viendo que pasa en la escuela. No Ujú. están rechazando a Oliver por ser Oliver, rechazan el gusto de Oliver por el baile, porque eso no cabe en un niño. Entonces, ahí es donde entra y ahí es donde se expresa ese machismo, ¿no? Eh, Cuando un niño lo ridiculizan por expresar sensibilidad, creatividad, vulnerabilidad, el mensaje que recibe es, esto no se hace, ¿sí? Esto que eres no está bien. No Sí. está bien, no está bien que te guste bailar. Entonces, pensemos cuánta frustración, cuánta confusión. ¿Por qué no estaría bien si a mí me gusta, siento padre, me encanta, ¿no? Y luego ahí el problema de que vas creciendo sin una identidad propia, ¿no? Más bien estás en una incertidumbre de qué soy, qué me gusta, qué quiero, qué no quiero, porque desde tu infancia fuiste reprimido a muchísimas cosas, ¿no? A tus Exacto. propios gustos, a lo que, quizás hasta para lo que eres bueno, ¿no? Mira, un gran maestro de las neurociencias y que se enfocó muchísimo en infancia es el doctor Daniel Siegel, que yo lo sigo en sus libros. Él es de la Universidad de California. Él dice, las experiencias repetidas pueden generar desconexión emocional, ¿sí? Eh, el niño aprende a inhibir partes de sí mismo para poder pertenecer. O sea, ¿qué hubiera pasado si los papás no validaban la emoción de Oliver? Lo que tú acabas de decir, reprime la emoción, pero no solamente la emoción, sino la capacidad, la creatividad, la sensibilidad, el poder mm, transformar, ¿no? Algo, un espacio simple en un salón de baile, por ejemplo, para un niño, ¿no? Esto que le va a sublimar, hacerlo sublime, ¿no? Sublimar el entorno hacia la belleza, las artes, porque se considera que es algo femenino, ¿no? Entonces esto causa una desconexión aquí, ¿eh? Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo tengo que desconectar, porque lo tengo que Ujú. reprimir
¿no? Y entonces esa desconexión no solamente se va a dar en esa parte sensible, sino en todo lo que considere que son emociones. Por eso un niño que reprime, una niña que reprime, ¿sí? Su propia identidad, pues tiene dificultades para reconocer emociones, puede tener menor empatía, hay mayor probabilidad de expresar malestar a través de la agresión, ¿sí? Hay niños que los ves enojados y como que todo el tiempo están enojados. Y el doctor Daniel Siegel te dice, es que hay una desconexión emocional entre lo que quieren y lo que el mundo valida de ellos. Y luego si repetidamente, como lo acabas de decir del autor, te lo están diciendo, ¿no? Porque entonces además vas perdiendo tu autenticidad, ¿no? Que es, o lo vimos en Oliver, él era nato, auténtico, y como dices, qué bueno que sus padres lo apoyaron, pero ¿qué hubiera pasado si no? Exacto. Y mira, fíjate, también la psicóloga, otra grande del estudio, porque Carol Gilligan, que además se la recomiendo mucho, eh, psicóloga, filósofa Wow. y feminista, ¿no? Carol Gilligan desde la psicología y la aplicación del estudio de la psicología, desde la filosofía hacia la psicología, te dice que ella dice, veamos el otro extremo de la desconexión. Mientras los niños desconectan sus emociones, las niñas se les entrena para sostener emociones de otros, Exacto. ¿sí? Para eso fuimos Entonces, criadas las mujeres. para sostener a los otros, para consolar, para abrazar, para llorar, para... Cuidar, proteger. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, y si tú ves, ¿quién es quien defiende a Oliver? Una niña. Una niña, ya déjenlo en paz, ¿sí? Devuélvanle sus zapatillas, porque la niña está entrenada ya a cargar con las emociones de los otros. Esto también lo podemos ver claramente en el cuento. Y dices, eh, no estamos creando individuos libres, ni niños ni niñas, sino identidades adaptadas a un sistema de género. Sí, no, y luego por eso crecemos así, ¿no? Y creemos que eso es la norma y creemos que eso es lo correcto y creemos que eso es lo que está bien. Y no es así. No, no, no es así, esto no es inevitable. O sea, lo más importante es eso, Adriana, que acabas de decir. Es darnos cuenta que esto no es inevitable, que no tenemos por qué criar niños y niñas adaptados a un sistema ya configurado, preconfigurado desde la prehistoria, ¿no? En donde el hombre era fuerte y salía a cazar y la mujer se quedaba en casa a cuidar que el fuego no se apagara, ¿no? Entonces, no, o sea, cuando una persona adulta valida la autenticidad de un niño o de una niña, cuando no lo ridiculiza, cuando acompaña sin imponer su criterio adaptado, está literalmente ayudando a construir un cerebro más integrado, más seguro, más segura y con mayor capacidad de vínculo. Es que esto eh, eh, vamos a hablar más adelante, en la segunda temporada, esténse atentos, porque vamos a hablar de todas estas capacidades vinculares, pero de verdad, un niño y una niña seguro va a tener mayor capacidad de vincularse, ¿no? De vincularse con su entorno, de generar relaciones más seguras, sanas, porque pues se siente en libertad de hacerlo. Un niño reprimido no conoce la libertad. Y entonces, fíjate que yo me daba cuenta muy seguido cuando llegaba a las comunidades que le decía a la señora, ¿y qué está haciendo? Estoy viendo la tele, estoy viendo mi comedia. Ay, y no le gusta ver otra cosa. Sí, pero no le puedo cambiar, no le sé cambiar a los canales. ¿Por qué? Sobre todo cuando empezaron las televisiones ya con control Okay. remoto y así, las Smart TV. Es que yo no le sé, lo vaya a descomponer hasta que venga él, ¿no? Y él podía ser el marido, el El hijo, hijo. ¿no? Que venga y lo arregle él, porque yo, mujer, no tengo capacidad de entender cómo funciona un aparato, cómo funciona un control remoto, cómo funciona la tecnología. Eso no es para mí, eso es de los hombres.
Y yo decía, ¿cómo es posible que una señora, que además ella compró su tele, no pueda manejar su tele hasta que venga él y se la arregle? Te estás inhibiendo desde niña, esa persona desde niña tuvo inhibida su capacidad de descubrimiento, de exploración, de ejecución, ¿sí? De adaptación a los cambios tecnológicos, porque nadie lo validó. Y ella misma perdió esa capacidad de validar que tenía la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y es que mira, esto pareciera que se quedara ahí, pero nos acompaña toda la vida. Todo lo que tú dices, que después esto que crea en las mujeres una gran frustración. Y entonces, Dependencia. dependencia, no puedo, y es que tú no eres buena para esto. Y uno mismo se va pues comprando todo eso, ¿no? Sin embargo, mira, ya estamos cerca, muy cerca de nuestra siguiente pausa, pero yo creo que el cuento y lo que tú nos estás diciendo ofrece un giro esperanzador, ¿no? Que a pesar, en el cuento, que a pesar de la crítica y el rechazo, pues vemos cómo Oliver persiste en esta pasión, ¿no? En lo que él es, en su autenticidad, participa en este concurso de talentos y aunque no es el primer lugar, pues manifiesta pues su esfuerzo, el, su cuadro, lo auténtico, lo creativo que él puede ser, y entonces esto ahí transforma la percepción de quienes lo rodean. Lo vemos en el cambio de letrero, ¿no? De Oliver es una nena a Oliver es un Fenómeno. fenómeno, ¿no? Sí. Es grande. Imagínate cómo le cambió la vida a este niño. No, es maravilloso y esto es lo que queremos llevar. Queremos que madres, padres, abuelas, personas dedicadas al cuidado, a la crianza, maestras. Las maestras son importantísimas para validar. Y ahí vemos a esta maestra que le dice a Oliver, vas, ¿no? Entonces, que tengamos claro quienes tenemos la posibilidad y el enorme privilegio de criar y de ser parte de la crianza, que no estamos corrigiendo conductas, que no es más, no estamos para corregir conductas, sino más bien para moldear, guiar, que construir. No, construir. si lo que dices, tú lo dices con la intención de corregir, piensa, ¿esto construye? ¿Esto edifica a este ser? ¿Sí? Si no lo construye, si lo va a reprimir, si lo va a traumatizar, si lo va a estigmatizar, si lo va a excluir, entonces no estás colaborando a la construcción de la identidad emocional y social de niños y niñas, ¿sí? Yo creo que con esa idea nos tenemos que quedar. No corrijamos, Se los moldemos. dejamos para reflexionar en esta pausa y cuando regresemos te voy a contar el ejemplo de un alumno mío de 7 años de edad, así que no se vayan a ir, estimados radioescuchas que están, porque, y no más bien a todos nuestros participantes, porque esto todavía no termina. Así es, aquí las esperamos. Muy bien. Adriana, nos tienes un ejemplo, bueno, un caso que te tocó. A ver, compártenos. Sí. Mira, y está muy reciente, no crean que es pasado, está muy presente. Hay un pequeño de 7 años de edad y quiero abordar esto porque ¿qué pasa cuando no viven juntos papá y mamá y el niño vive con más tiempo con la mamá o más tiempo con el papá y solamente convive con algunos de los dos el fin de semana? Mira, aquí hay un niño, tiene 7 años de edad. El niño va en una escuela más alternativa en donde se le permite llevar
el cabello, pues hasta donde él lo quiere tener, y lo tiene pues un poco más corto que yo, pero bueno, al niño le gusta el cabello largo y la mamá se lo permite, le dice está bien, de hecho lo lleva y él escoge su corte, ¿no? En donde va la mamá con el estilista, pero cuando llega el fin de semana y está con el papá, entonces el papá, que está acostumbrado a traer un casquete regular desvanecido, tan característico, entonces cada vez que va el fin de semana, el papá le dice, me gustaría cortarte el cabello, oye, me parece que lo traes muy largo, oye, ya casi se te puede hacer una trenza, oye, son expresiones del propio niño, oye, mira, ya casi lo tienes del tamaño de las primas, creo que no se ven así muy bien los niños, y entonces la mamá por el otro lado le dice al papá, oye, respeta, porque él quiso que se lo cortaran así y el papá no. Entonces han entrado ahí a una lucha de poder, a un conflicto en donde está por medio y donde está en medio el niño. ¿Y qué hace? ¿Qué podemos hacer en esos casos de estas familias, pues que ya viven así separadas y donde uno manda un mensaje y donde otro manda otro mensaje? Sí, justo esto es lo que es pan de cada día, Adriana. Aquí en el consultorio, en la consejería familiar, lo vemos muy frecuentemente, que tenemos familias separadas y que en primera instancia, cuando llega la familia, el papá y la mamá dicen, nos vamos a divorciar y queremos hacerle el menor daño posible a los niños. El daño está hecho cuando desde el momento en que los vieron discutir, pelear, que ya no se amaban, que no se tocaban, que no se respetaban, ¿no? Y los niños pasan también vamos a dedicarle un programa a este tema, que es muy importante, qué bueno que tocas este asunto, cómo criar, cómo copaternar, cómo comaternar, cómo cocriar, ¿no? Cuando ya no vivimos en el mismo espacio, ¿no? ¿Cómo paternamos, cómo maternamos? Los hombres tienen una enorme capacidad de paternar, ¿sí? Y esto no implica el que no sean amorosos, el que no sean tiernos, el que no sean ágiles, porque paternar, criar, la función de crianza requiere agilidad, destreza, dinamismo, lleva mucha energía. Por eso la naturaleza es sabia, hay un tiempo para maternar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando papá y mamá ya deciden no compartirse, no vivir juntos? De primera es que los niños tienen que saber que papá y mamá van a estar para ellos siempre. Que papá y mamá pueden dejar de ser familia, que ya no son familia ellos dos, ¿sí? Que mamá y papá ya no son familia entre sí, pero que ellos siguen siendo su familia. ¿Sí? Que no van de visita con papá, que no van de visita a casa de mamá, que viven su espacio y su tiempo con su madre y su espacio y su tiempo con su padre, y que van a su casa también, que la casa de papá es casa de ellos también, que la casa de mamá es casa de ellos también, porque es su familia, es su padre o es su madre, ¿sí? Claro. Pero los niños ya de 7 años empiezan a conocer sus derechos y saben que tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Y que cuando me reprimes y no validas, estás violentando mi derecho a la identidad. Cuando vamos a las escuelas y les preguntamos a los niños si conocen sus derechos, te los dicen, porque ya se los dan, ya vienen en el programa educativo, y te lo dicen, derecho a la identidad. ¿Qué es el derecho a la identidad? A tener un nombre, a tengo mi acta de nacimiento. Pero pocas maestras profundizan en el derecho a la identidad, que es a expresar su personalidad, a desarrollar sus intereses sin discriminación. Esto es parte del derecho a la identidad. Entonces, papá y mamá sí se tienen que poner de acuerdo en esto, ¿sí? ¿Cómo vamos
Tú y yo ya no somos familia, tú y yo ya no nos compartimos, pero ¿cómo vamos a ejercer la responsabilidad, tú de paternar y yo de maternar? Para causarles el menor daño posible, pues tienes que ponerte de acuerdo. En que en primera instancia yo siempre parto de aquí, les digo, el respeto a los derechos de los niños, el reconocimiento a los derechos que tienen los niños. El niño tiene derecho a una familia, aunque su familia esté en diferentes espacios, ¿sí? Aunque su familia no esté desunida, fragmentada, rota, son familias rotas, disfuncionales. No, por Dios, ya no les metan más basura en la cabeza a los niños, ¿no? Es que nos dejó, nos dejó. No, a ver, se separó de ti, ¿no? Si efectivamente hay un abandono y ya no ve a los niños, se llama así, es abandono. Y sí, o sea, dejó el hogar, el señor dejó el hogar. Pero si el papá están bajo el régimen de convivencia, ¿sí? Pues los niños van a convivir con la mamá y vivir con el papá. Y quitar esto de te presto a los niños, préstame a los niños porque los voy a llevar con mi familia. No, no te presto nada porque no son maletas, no son cosas. Los niños son sujetos que no se prestan. ¿Sí? Para empezar, se le pregunta al niño, oye, ¿quieres ir? Claro. ¿Quieres ir a la casa de tus primos, de tu abuela, con tu papá? Y después, si papá, quiero ir contigo, pero no quiero ir a casa de mi abuela. ¿Sí? Y entonces poder llegar a un entendimiento primero entre los adultos y luego con los niños, para validar el respeto. Si el niño ve que el papá no respeta a la mamá y la mamá dice, pues me vale lo que diga tu papá, ¿sí? Tú anda con el pelo largo, todo lo que quieras, porque yo te apoyo, ¿no? Y el papá, tu madre no te cuida, mira nada más. O sea, hay que ver dónde está el quiz del asunto. Es la conformación del señor que a él lo peinaron con casquete corto toda su vida y que es bueno, es sano, un hombre debe de tener casquete corto, no puede andar con el pelo largo y tal. Bueno, esa es la construcción del señor, ¿sí? Y pues respetable o no, se tienen que poner entonces de acuerdo. Oye, o sea, no es un tema de qué hace el papá, cómo está afectando al niño. Si yo protejo a mi hijo como mamá, tengo que tomar el teléfono, hablar con el señor y decirle, oye, señor, de manera amable, quiero ponerme de acuerdo contigo. ¿Cómo vamos a responder a esta personalidad que está desarrollando nuestro hijo? ¿No? A esta afición que tiene, a este gusto que tiene por tener el pelo largo, ¿sí? ¿Hasta dónde lo vamos a consentir, validar y hasta dónde vamos a establecer norma, ¿sí? De si la escuela lo pide, pero va a una escuela pues, de un sistema Montessori, de un sistema alternativo, donde no hay rigor en cuanto al uso del corte de pelo. Entonces, ¿cuál tendría que ser el rigor? ¿Por qué tendría que tener el pelo corto el niño? ¿No? Ujú. Solamente porque es la construcción del Señor. Porque el Señor ya está pensando, lo va a hacer marica. Al rato va a ser nena, lo va a hacer débil. Se burlan de él, ¿no? A ver, el que tiene un problema es el Señor, ¿sí? Y la mamá, protegiendo a su hijo, tendría que hablar con el Señor y decirle, oye, fíjate que esto afecta, ¿sí? Al niño. El niño también le puede decir, papá, ¿podría respetar? ¿Podría respetarme? Tiene 7 años y ya puede entender, hay mucha literatura para los niños de UNICEF, se pueden bajar la cartilla de derechos, va explicada para niños, la Convención de Derechos del Niño se puede bajar y bien explicada para padres, para madres, para niños. Lo vamos a poner en las redes sociales, ahí les voy a poner el link donde pueden bajar esta información para mamás, para papás, que vean cómo los niños pueden entender sus derechos y el propio niño sí puede decir, oye papi, me gustaría que respetaras mi cabello y que lo quiero tener así. Eh, y de alguna manera
pues el Señor entenderá que está vulnerando el derecho de su niño. ¿A quién es? A expresar su personalidad y sobre todo a desarrollar sus intereses, y que en un momento dado el que lo discrimine cualquier persona le puede afectar, pero que lo discrimine su propio padre sí le puede afectar de mayor forma en el propio desarrollo de su personalidad, y entonces ahí ya estaríamos hablando pues de vulneraciones más graves, no solamente al derecho, sino al propio desarrollo de la personalidad del niño. Entonces, bueno, Pues reitero, derecho a la no discriminación, derecho a la libertad de expresión, derecho al libre desarrollo de la personalidad, y sobre todo también enseñar al niño cómo le estamos enseñando cómo se es tolerante. claro. Tolerar las diferencias. ¿Sí? Puede ser que a mí no me guste tu cabello, pero eso no quita que te ame, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, pero lo tolero, ¿sí? Y entonces, si mi papá es intolerante, el niño tiene que también ir procesando y entender lo que es la tolerancia de las diferencias. Y también puedo entender eso. Bueno, mi papá es una persona intolerante y que ya no le afecte la opinión de su papá. De manera amorosa, sin el emitir juicios, el niño sí puede entender que su papá hay cosas que tolera, hay cosas que no tolera, pero que es asunto de su papá. Yo creo que este ha sido, muchas gracias, porque además yo creo, Gaby, que este, pues como dices, es un ejemplo recurrente, y yo creo que esto que tú nos has dado hoy, que nos has dado estas bases es, bueno, exacto, tenemos que aceptar las diferencias, incluso las de nuestros hijos, y ser más empáticos, no solamente tolerantes, sino, está bien así, ¿no? Y no pasa nada. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando, como siempre, quisiéramos seguir hablando, pero no, el tiempo se nos acaba, así que, bueno, hablar de la construcción de género en la crianza implica esto, cuestionar estas prácticas y abrir espacios para una educación más inclusiva. Significa permitir que los niños y las niñas pues desarrollen sus intereses y emociones sin temor a ser juzgados. Significa también que revisar el lenguaje que utilizamos, ¿no? Lo vimos en el cuento, cuidado con el lenguaje que utilizamos, reconociendo su poder para construir o destruir identidades. Y bueno, pues entonces nos vamos a quedar con las 5 claves para este día. ¿Te parece? Claro que sí, Adriana. A ver, tomemos nota, por favor, porque esto sí forma, y esa es la idea, que formemos criterio, que incorporemos nuevos criterios. Dinos qué son esos puntos que te deja esta reflexión, este cuento. Este cuento y que queremos dejar para ustedes el día de hoy. Una, no ridiculizar lo femenino en los niños, ¿no? La segunda sería, no se requiere complacencia emocional en las niñas, ¿cierto? ¿Les parece que la tercera sea nombrar y validar las emociones en ambos, en las niñas y en los niños? Lo que tú has venido hablando, validar. No, la cuarta, ofrecer diversidad de juegos y expresiones, y que no solamente etiquetarlas, estas son de niñas y estas son de niños, sino también nosotros como acompañantes en esa crianza, ofrecer pues esta diversidad. Y la quinta, intervenir cuando haya burlas o exclusión o desacuerdos, ya sea en el entorno familiar, escolar o el círculo más cercano a los niños. Esos serían, yo creo que estas 5 claves con las que nos podemos quedar. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Aplausos, Adriana. Me encanta que podamos resumir todo esto en estos 5 puntos, porque la intervención es la responsabilidad de él y la adulta.
cómo intervenimos ante las interacciones entre niños y entre adultos, ¿sí? Es que su papá y no le puedo decir nada porque le voy a quitar autoridad. No, si se trata de proteger, interviene. Interviene. Por y sobre todas las cosas, interviene, ¿sí? ¿Y cómo vas a intervenir? Dándole herramientas al niño, a la niña, de conocimiento, de sus derechos, de cómo validamos y de cómo es el entorno estructurado que lo rodea, pero que él puede y ella puede decidir y que tiene derecho a participar en la toma de decisiones que le afecten, ¿sí? Y que nadie puede decidir sobre su persona, sobre su cuerpo, ¿no? Pues Ya hablaremos de corporalidad, pero y aunado a estos 5 puntos, Adriana, yo le quiero dejar a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan una pregunta, que se la lleven para que piensen toda esta semana en lo que llegue el siguiente episodio. ¿Qué parte tú tuviste que ocultar para ser aceptada o aceptado? A ver, ahí les dejo la pregunta, ¿no? Para que ya nos vayamos cerrando. no, y claro, yo también me la llevo. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Hemos estado muy felices de estar acá con ustedes y queremos hacerles un anuncio. Pues se está acabando nuestra primera temporada de episodios, Gaby. Así que esperemos que nos acompañen en la segunda temporada, donde estaremos hablando de salud mental y vínculos. Entonces, pues yo espero que no vayan a perderse las transmisiones. Estamos por muchas plataformas. Criar sin Patriarcado nos pueden encontrar por YouTube, Facebook, Spotify y bueno, claro, por CIMAC Radio. Muchas gracias a CIMAC Radio que nos abre este espacio para que nosotros podamos hablar de esto, hablar de estos temas sin cobijarlos abiertamente, que podamos explorar, que podamos llevarlos a la reflexión y sobre todo que podamos modificar lo que tengamos que modificar cada uno, ¿no? ¿Algo para terminar, Gaby, que quieras decir? Pues nada, Adriana, estuvo muy rico este programa, disfruté mucho el cuento y sobre todo, bueno, compartir contigo en este episodio y por supuesto sí decirle a nuestra audiencia que efectivamente estamos escuchando sus comentarios, estamos leyendo sus comentarios, síganos, abran el debate, abran la conversación, por favor compártanos, queremos llegar a muchas conciencias para poder verdaderamente transformar esta sociedad cada vez más convulsa, cada vez más violenta. La violencia desafortunadamente se gesta en los hogares y traspola todas las barreras y todos los espacios. Por eso queremos crear sin patriarcado, crear en igualdad, crear en libertad y esa es nuestra misión y queremos compartirla con muchas personas más. Así que no se despeguen, síganos en nuestras redes. Y pues muchas gracias, Adriana, que tengas una feliz jornada y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Gaby, hasta luego a todos nuestros seguidores. Muy buenas tardes, días, mañanas, a la hora que sea que nos estén escuchando. Chao, chao.